El bufón. Un cuento de Mary Wilkins Freeman. Ella yacía en su diván, alta, delgada, exquisita. Era una anciana, en efecto, pero siempre y para siempre, mientras respirara, un ser de belleza. Llevaba una bata de raso pesado color lavanda, dispuesta en los pliegues más encantadores. Luces azules y luces rosadas se ocultaban en lo profundo de esos pliegues. Y no solo Almira Clapp, con sus ojos de fulgor imperecedero, los veía con deleite. Era una adoradora de la belleza. Su postura estaba estudiada. Una pierna delgada se alzaba ligeramente por la rodilla, alterando la uniformidad del satén lavanda. Un brazo lechoso y delgado reposaba sobre el satén en una curva de máxima gracia. Un lado del rostro de Almira era superior al otro. Ese lado quedaba expuesto, un perfil perfecto en la vejez, sobre una almohada de raso negro. Su piel era increíblemente tersa y blanca, con venas azuladas visibles en las sienes bajo el volante de encaje de su gorro rosado. El alma entera de Almira estaba siempre en rebelión contra su cabello blanco, que no le favorecía en absoluto. Años atrás, había renunciado a los tónicos de coloración suave en un arranque de furia, tanto como se permitía encolerizarse. Después de eso, oscurecía sus cejas pálidas, sombreaba sus párpados y lucía sus cabellos blancos con aire desafiante cuando no le quedaba más remedio. Afectaba siempre que podía los gorros de encaje con volantes. Suerte que estos gorros se pusieron de moda en mi época, solía decirle a su prima Lois, quien vivía con ella, subsistía de su generosidad y salvaba su alma inmortal con paciencia frente a su destino. La generosidad de Almira estaba tan fuertemente condimentada que habría ahogado a un estómago menos paciente y menos orgulloso, porque la paciencia extrema es sinónimo de orgullo extremo. Almira nunca perdía los estribos, pero jamás perdía su casi sobrehumana conciencia de sí misma, que convertía su personalidad en un peso que sofocaba a todos a su alrededor. Lois Hemingway, la prima, no era lo bastante sutil para comprenderla. Solo percibía vagamente un efecto de carga, algo inexplicable que a veces la asfixiaba. Todas las mujeres que conocían a Almira, o más bien que no la conocían, decían, ¿es tan dulce? Lois misma decía, ¿es tan dulce? Y nunca supo que se mentía a sí misma. Almira no era en absoluto dulce, pero era algo inusual. Una actriz consumada ante una audiencia compuesta únicamente por ella misma. En realidad era un genio sin clasificar. Gozaba de una salud perfecta, la salud de la juventud en su vejez, pero salvo por su genio histriónico que nunca dormía, ni siquiera cuando dormía su cuerpo, era una de las criaturas más ociosas del mundo. Es decir, aparentemente. Podía pasar horas sin moverse, pero su mente era un cerebro de radio. Generaba energía sin desperdicio, luz interminable. Era maravillosa. Ella explicaba así a su hijo Jonathan, quien también era maravilloso, aunque de modo inverso. Se decía de Jonathan Clapp que era realmente admirable cómo había salido adelante, considerando todo lo que tenía en contra. Ese era el tipo de elogio que condena, pero Jonathan al escucharlo, y lo escuchaba a menudo, pues era el tipo de cumplido que la gente se siente libre de repetir, se reía. Sin duda había tenido desventajas desde el principio, y no importa cuán bien se corra la carrera, siempre queda la duda. ¿Qué habría pasado sin el obstáculo? ¿Qué prodigio de velocidad, más allá de todos los récords, podría haberse alcanzado?
El obstáculo de Jonathan era algo vago. Existía, pero indefinidamente. Después de todo, no era un joven lisiado, deforme ni enfermo, ni física ni mentalmente. En toda su personalidad reinaba esa cualidad curiosa que se denomina insignificancia. No era ni muy bajo ni muy alto. Tenía una estatura promedio aceptable. No era ni muy gordo ni muy delgado. No tenía un rasgo especialmente feo, ni uno especialmente hermoso, salvo los ojos. Eran azules, y rara vez los ojos azules alcanzan verdadera belleza. Algunos azules son demasiado fríos, demasiado superficiales, otros demasiado pequeños. Los ojos de Jonathan eran del azul que él quisiera para la emoción que quisiera. Generalmente Jonathan deseaba humor. El humor era su fuerte, su triunfo constante en la vida. Lo supo instintivamente desde niño. Jonathan tenía el genio histriónico de su madre. Aparentemente no había heredado nada de su padre más allá de su mera existencia física. El viejo Clapp debía haber sido lo más parecido a una nulidad posible. Nadie jamás lo mencionaba. Había muerto repentinamente cuando Jonathan era un bebé. Nada quedaba de su existencia, salvo su nombre en la lápida del Panteón de los Clapp, en el cementerio de Fairlawn en Bloomfield. Cuando Jonathan era niño, su hermosa madre lo llevaba cada día de los caídos al cementerio, donde se celebraba una especie de festival decoroso y extraño entre los habitantes de Bloomfield y sus familiares y amigos visitantes. Quienes tenían alguna conexión con Bloomfield hacían lo posible por estar presentes en esa reunión en el cementerio. Almira siempre hacía decorar cuidadosamente la parcela familiar. El joven Jonathan ayudaba la noche anterior, cargado de coronas, cestas de flores enredadas en guirnaldas como un joven Pan. Seguía a su madre, también cargada de un botín floral, y juntos decoraban la tumba de los Clapp. No había muchas tumbas ahí. Era una familia pequeña. El abuelo Clapp, por supuesto, y su esposa Marie, cuyas tumbas ya se habían hundido hacía tiempo. La más reciente, de una Clapp solterona a la que Jonathan recordaba vagamente, la de su padre, Arthur Clapp, y una pequeña tumba para una hermanita. La tumba del padre de Jonathan tenía siempre la mejor decoración. Una urna llena de geranios, desbordando en enredaderas, y la tumba estaba cubierta de pensamientos formando un arabesco real de color. Jonathan era tan pequeño que su mente se confundía. Confesó años después, a amigos entre carcajadas, que había llegado a imaginar a su difunto padre como a un pensamiento gigantesco y en perpetua floración. Nunca le contó a su madre esa impresión. Era un niño muy callado. Pensaba mucho. Grababa impresiones en su mente receptiva. La única señal de emoción que mostraba era un leve gesto humorístico en la comisura derecha de los labios y un leve estremecimiento de sus delgadas narices. Sus ojos azules permanecían, como siempre, perfectamente claros, bellos y serenos, sin delatar nada. Su madre no podía haberlo entendido. De lo contrario, su silencio no habría sido tan persistente. Ella no tenía la capacidad de reconocer el brillo de la más leve chispa de humor. Reía a veces, claro está. Era obligatorio para mantener su papel. Pero su risa era solo un gesto facial, una curva hacia arriba en la boca. Sus ojos, por encima de esa curva, quedaban inmóviles, incluso estúpidos, debido al contraste entre su actitud mental real y su expresión. Jonathan nunca amó a su madre durante su infancia. Nunca estuvo seguro, al reflexionar con madurez,
de haber amado a ningún ser viviente, salvo a un perrito mestizo absurdo que llegó a la puerta de la cocina de los Clapp, gimiendo y con una lata atada al rabo. Jonathan mostró su primera voluntad firme al insistir en quedarse con ese perro ridículo. Lo llamó Lázaro y le hizo una mueca a su madre a sus espaldas porque se burló de él. «Te compraré un perro de verdad, de raza pura», dijo ella. Pero Jonathan abrazó al mestizo con tal fuerza que el cachorro, que aún era muy pequeño, chilló del susto ante la crueldad del amor. Lázaro se quedó. Ni siquiera fue desterrado de la presencia de Almira en la sala. Con el tiempo ella lo aceptó, poniéndole un enorme lazo de cinta naranja en el collar. Por alguna razón indefinida, ese lazo confería a Lázaro un aire grotesco, como de gárgola. Él, mezcla de muchas razas, adquiría así una especie de identidad. Era horrible, pero marcadamente horrible. Almira, que tenía instinto artístico, lo notó enseguida. «He hecho que Lázaro sea posible con un lazo naranja, y puede quedarse en el cojín de raso negro junto al fuego», le dijo a Jonathan. Jonathan asintió en silencio. Lázaro yacía acurrucado en el cojín negro, su lazo naranja brillando de un color extraño e irreal a la luz del fuego. Sus ojos brillaban como chispas. Su rabito se movía apenas. No tenía suficiente cola como para moverla de verdad. Si hubiera sido un gato, habría ronroneado. Jonathan pasaba horas felices mirando a Lázaro sobre el cojín negro, cálido y contento junto al fuego del hogar. 2 años antes de ingresar a la universidad, Almira envió a Jonathan a una escuela económica. Sus lujos eran costosos y su renta limitada. Jonathan tuvo un desempeño bastante brillante en la universidad. Sin embargo, más que por una capacidad mental excepcional, fue porque ahí descubrió cuál era su verdadero don en la vida. Durante la segunda mitad de su primer año, Jonathan descubrió que tenía el tipo más raro de genio. Podía hacer reír al mundo. Ni siquiera necesitaba decir algo gracioso. Podía arrancar la risa del dolor y la tristeza encarnados, con una mirada, un gesto. Jonathan tenía a Lázaro con él en su habitación universitaria. Siempre tuvo la sensación de que ese perro absurdo, de alguna manera oculta, le había revelado su propio ser. La combinación de Jonathan y el perro mestizo se volvió el orgullo invertido de la universidad. Jonathan y Lázaro eclipsaban, de un modo sutil, todo lo demás. Tenían un honor propio, tan extraño que exigía atención inmediata. Hasta el mejor remero y el capitán del equipo de fútbol quedaban en segundo plano, aunque fuera momentáneamente, cuando Jonathan aparecía con Lázaro al talón. «Ahí viene Jonty y el mendigo en la puerta», gritaban. Todos lo miraban, y la alegría aparecía como un arco iris. Incluso el profesorado perdía su serenidad. No había duda. Jonathan y Lázaro eran los puntos más altos del último año universitario del joven. Jonathan no necesitó honores de clase el día de la graduación. Le bastaba con ser él mismo al recibir su diploma. Cualquier distinción adicional habría sido como coronar a quien ya estaba coronado. Él era la verdadera delicia de todo el evento. Del agotador esfuerzo en tareas mentales inútiles, de los juegos entusiastas, de las rebeliones contra la autoridad. Era pura delicia, el promotor de una alegría inocente. Habrían preferido prescindir de la luz eléctrica en los edificios universitarios antes que de Jonathan. Pero con todo eso, nadie amaba al chico, salvo como se amaban a sí mismos.
Cuando reían con alegría, no había en sus corazones el menor amor por él. Habrían lamentado que se llevaran a Jonathan. Habrían sentido pena, pero no porque lo amaran, sino porque se amaban a sí mismos y a su propia alegría de vivir, la cual él, y solo él, tenía el poder de despertar en ellos. Jonathan lo sabía perfectamente. No se permitía a sí mismo ni el más leve lamento por ello. Se decía, con gallardía y alegría, que era una gran hazaña para cualquier hombre. Hacer que sus semejantes rieran y olvidaran el dolor, y que estuvieran dispuestos a olvidarlo a él, como olvidarían cualquier espectáculo divertido. Soy una especie de muñeco saltarín para los dioses y para los hombres, le dijo una vez a un hombre, el más cercano a un amigo que había encontrado. El otro la miró sorprendido por un momento. ¿Había o solo lo había imaginado? ¿Había una leve inflexión de tristeza y amargura en el tono de Jonathan? Pero Jonathan rió, una risa larga y resonante. «Te diré algo, Sam», dijo. «Cuando uno es una broma para sí mismo, es la broma más grande que existe». Sam dudó. Luego también rió. «Mira, viejo», dijo, «no es solo porque eres condenadamente gracioso que me gustas». La sonrisa más dulce curvó los labios de Jonathan. Luego volvió a reír. «Pero», replicó, «reconócelo. Si no te hubiera hecho reír, simplemente habrías seguido tu camino. Habrías pasado sin siquiera notarme». Sam, el alumno más brillante de su clase, el único de toda la universidad destinado a figurar en la historia de su país, era honesto. Su honestidad era, de hecho, su principal cualidad para el éxito. «Claro, supongo que tienes razón en eso», admitió. «Pero ahora no me darías la espalda, aunque dejara de hacerte reír», dijo Jonathan, y lo miró con amor en los ojos. Amor por ese segundo fugaz. No se permitía más. El regusto era demasiado amargo. «Bueno», añadió, «no es probable que tengas que ponerlo a prueba. Haré reír a todos, incluyéndome, hasta que me muera. Y entonces supongo que me las arreglaré para hacer algo ridículo de manera espantosa. Es parte integral de mi personalidad. Estoy orgulloso de ello, viejo. Si no tuviera eso, ¿de qué demonios podría estar orgulloso?» Sam lo miró pensativo. «Después de todo, es un don raro», dijo con vacilación, pues de repente el sabor de una terrible tristeza se le hizo fuerte en los sentidos. «Eres el único aquí que lo tiene», añadió. «Despertar la risa en este mundo es mejor que despertar el amor», dijo Jonathan de una forma un tanto críptica. «Creo que el recuerdo del amor es más corto que el de una risa», continuó. «La mayoría de la gente recuerda bien un buen chiste. Tiene juventud inmortal. Pero ¿quién recuerda a su amor de antaño? Ningún hombre pasa junto a la chica a la que juró amor eterno sin reconocerla, 20 años después. Pero jamás pasará junto a un buen chiste 20 años después, sin que su corazón se caliente». «Supongo que tienes razón», respondió Sam, aunque parecía confundido. Cuando Jonathan estuvo solo en su habitación, se paró frente al espejo. Cada línea de su rostro era descendente. Su rostro entero era una máscara.
Necesita de este tipo de cosa como base para una broma, dijo Jonathan en voz alta. Bueno, debo sacar algo de la vida, y esto es mejor que nada. La madre de Jonathan, anciana y exquisita en su vejez triunfante, estaba bastante orgullosa del talento único de su hijo. Reía con los demás. Cuando Jonathan estaba en casa, no decía ni hacía nada que no fuera para hacerla reír. Y eso a pesar de que era muy consciente de que la risa de su madre era meramente formal, la única risa posible en una mujer de su tipo. Sin embargo, eso no conmovía al chico. No amaba en absoluto a su madre. No veía razón alguna para estar agradecido de que ella, presumiblemente sin considerar su bienestar, lo hubiera traído al mundo. No le parecía razonable agradecer algo así, una vida como la suya. La admiraba solo fríamente, de forma impersonal. Cuando lograba provocar su vana risa, sentía que había sido puramente filial. Madre está tan orgullosa porque cree que tiene sentido del humor, se decía a sí mismo. Una vez, la vieja prima Lois lo interceptó. Le puso la mano en el hombro. «Pobre chico», le dijo. La humilde víctima involuntaria había captado la situación. Había endurecido su corazón contra el afecto. Era una mercancía demasiado costosa para ella, pero había comprendido. Él la miró asombrado. Una lágrima rodaba por cada una de sus mejillas marchitas, aunque mantenía el rostro inmóvil. Jonathan jamás había visto amor hacia sí mismo como para reconocerlo. En realidad, no había visto más que compasión, pero ella sí lo reconocía. «Mire, vieja», le dijo, «las lágrimas son como admitir que he fracasado. No más lágrimas. Señor, la vida es una inmensa broma. Mire, la vida es su chiste tanto como el mío. Si uno no tiene nada más, siempre le queda el chiste. Ríase, por el amor de Dios. Ríase, vieja». Lois, anciana, encorvada, arrugada, con su vestido de seda negra arrugado sobre el pecho plano como una grotesca risa de la tela, rió. «Eres el chico más gracioso que jamás haya existido», dijo entre risitas, y se limpió las lágrimas con una pequeñita mano arrugada. «¿Y acaso no es esa una distinción para un chico?», rió Jonathan. «La risa es buena para el alma de los hombres. Los hace felices. Y aún no hay leyes del gobierno contra eso. Ría, vieja. Ríase, por el amor de Dios». Y por razones inexplicables, la vieja Lois rió hasta que las lágrimas de alegría, en vez de lástima, le empaparon las mejillas. Jonathan también rió, pero sin lágrimas. Almira, con su satén lila, lo oyó, aunque la puerta estaba cerrada, y también se rió. «¿De qué se reían tú y Jonathan?», le preguntó a la prima Lois cuando entró. «No lo sé», dijo Lois aún riendo sin poder evitarlo. «Solo de Jonathan». «Ah, nunca he visto a un ser humano con un espíritu tan inagotable», dijo Almira con satisfacción. «Él se reiría de eso», respondió la prima Lois. «¿De qué?» «Espíritu inagotable. Justo ahora, ya sabes». «No lo entiendo», dijo Almira. «Por favor, no intentes ser graciosa, Lois. Déjale eso a Jonathan. Tiene un talento perfecto para eso».
Lo recuerdo perfectamente. Siempre se reía cuando era solo un bebé. Lo necesita, respondió Lois con inesperada firmeza. Miró a la otra mujer, hermosa y próspera, con desafío. ¿Qué quieres decir? Siempre ha tenido que reír para no llorar, dijo Lois. Ah, ya estás otra vez intentando ser graciosa. Y solo suenas estúpida. Déjale eso a Jonathan, dijo Almira. Se recostó en su diván reflexionando. En general, Jonathan está resultando mucho mejor de lo que esperaba, murmuró. Claro que está limitado. Soy su madre, pero siempre he aceptado que tiene sus limitaciones. No mientras pueda reír, replicó Lois de nuevo, con un inusual desafío. Un hombre que puede reír puede superar todas las vallas de la vida. Ah, otra vez intentando ser graciosa. No puedes. No está en nuestra familia. Jonathan es un retroceso. Quizás sea un retroceso a algún bufón de un viejo rey. Almira la miró heladamente. Tu cabello se está volviendo más gris muy rápido, le dijo. Y las líneas en tu cara son más profundas. Te daré un poco de mi tónico para la piel. Gracias, dijo Lois. Jonathan, después de transformar las lágrimas de su vieja prima en risas, salió al garage. Había un coche ahí, un modelo antiguo de una buena marca en perfecto estado. El hombre que trabajaba para su madre lo estaba puliendo. Lo vio y empezó a reír sin decir una palabra. No era el menor de los dones de Jonathan, que podía provocar carcajadas sin hacer absolutamente nada más que presentarse. Dado que ningún mortal podía señalar un rasgo distintivamente humorístico suyo, era casi sobrenatural. Jonathan ni siquiera necesitaba mover un músculo. Era como un dios de la hilaridad que mandaba reír sin acción perceptible alguna. ¿Qué demonios te hace reír ahora?, preguntó Jonathan, y el hombre se dobló por la risa. Miró el rostro inmóvil de Jonathan y volvió a estallar, casi ahogándose. Jonathan permanecía imperturbable. Sin embargo, aunque no movía un solo músculo, su rostro mostraba una expresión de gravedad, incluso de severidad ante la risa del otro, que en alguna extraña paradoja era el colmo de la comedia, al menos para una mente no entrenada. El hombre se sentó en el estribo del coche, débil por la risa incontrolada. Jonathan, sin decir una palabra, se subió al auto y tomó el volante. El hombre se apartó del camino. Lo último que oyó Jonathan al alejarse fue el eco de esa risa tonta. Luego frunció el ceño. Señor, si al menos hubiera algo gracioso, dijo. Aceleró más. Una chica cruzando la calle dio un salto ágil hacia la acera. Jonathan la vio mirar por encima de su hombro de seda, y una vieja punzada de dolor, a la que ya estaba acostumbrado, lo atravesó. Pareció llenar completamente su conciencia de cuerpo, alma y mente. Años atrás, cuando aún era muy joven, Jonathan había asumido una postura fija ante las chicas y las mujeres, y lo que ellas podían significar para él, o más bien, lo que él podía significar para ellas. Era extraño que sin ninguna deformidad ni defecto físico, un hombre pudiera resultar tan repulsivo para las mujeres. Pero así era. Cuando Jonathan lo comprendió por completo por primera vez,
Se sintió con el corazón roto. A pesar de su extraño don, era después de todo como los demás hombres. Tenía sus sueños. Un joven sin sueños sería un monstruo espiritual y físico. Jonathan amaba sus sueños. No solo tuvo que renunciar a toda esperanza de felicidad, ese alimento natural para el anhelo hambriento de los suyos, sino que tuvo que sofocar sus sueños. Entonces adquirió un mayor poder en su único talento. Pero mientras la risa aumentaba a su alrededor, comprendió por primera vez la terrible soledad de su propio corazón. Supo que debía existir mientras caminara sobre la tierra. Estaría solo mientras viviera. A veces el muchacho se preguntaba si no sería mejor estar solo con una tristeza abiertamente confesada que con un júbilo atronador. Fue comprendiendo poco a poco la nota subyacente y espantosa de los bufones natos del mundo. Esa resistencia obligada frente a la desesperación que solo ella hace posible su alegría sobrehumana y su capacidad de despertar la risa. Estaba completamente formado en su conocimiento, en el desarrollo de lo que afortunadamente es un don raro, mientras conducía por la calle principal de su ciudad natal. Se había graduado el año anterior. Estudiaba con un abogado que había sido un antiguo pretendiente de su madre, que en cierto modo aún lo era, Peter Saunders. Había sobrevivido al matrimonio de su amada con otro. No había intentado, cuando la muerte la dejó libre, retomar su antigua relación y casarse con ella. Aún así, se aferraba a aquel viejo romance, y Almira era un contrapunto fiel. Ambos disfrutaban de la situación. Almira no deseaba volver a casarse. Era una mujer bastante inteligente. Entendía perfectamente que con los años había perdido su poder de crear ilusión cuando se vivía en comunión diaria. No siempre podía mantener sus encantadoras poses, su delicada aceptación de las situaciones con un marido. Ninguna mujer mortal podría a su edad. También sabía que aunque eso no importaría en lo mínimo a algunos hombres, sí importaría seriamente con su antiguo amante. Ese rasgo romántico, que con mayor propiedad pertenecía a una mujer cuando era joven, fue lo que la hizo rechazarlo como esposo. Reconocía su perfección como amante, pero también su propia incapacidad de mantener viva esa ilusión y la incapacidad de él de sobrellevar el ritmo matrimonial sin llegar al disgusto. Se había casado con un hombre para quien el romanticismo no significaba nada, pero a quien podía retener, y retuvo hasta que la muerte lo separó. Después, aunque no quedó inconsolable, no tenía esa talla, no deseó casarse de nuevo, y consideraba el regreso de Peter en su antiguo papel de adorador, de eterno amante con gratitud y orgullo. En secreto, lo pensaba como un nuevo Petrarca, aunque de su romance no pudiera tejer canciones, y a sí misma como una nueva Laura. Sabía que esa adoración perpetua la mantenía joven más allá de sus sueños. Se vestía para Peter, se aplicaba cremas para Peter, mantenía su cabello espléndido por Peter, y en secreto, en los recovecos de su mente terriblemente femenina, lo veía tal como era, un tónico para conservar su juventud. Jamás hubo escándalo ni rumores sobre un posible matrimonio entre ellos. Era la historia de amor entre personas mayores más elegante y bien llevada que se pudiera imaginar, y resultaba encantadora. Peter era el amante fiel, ella la receptora del amor, aferrándolo a su alma como un cáliz sagrado. Ocasionalmente insinuaba a alguna otra mujer que no podría ni soñar con volver a casarse por su hijo. Esa tontería era vista como otra muestra de perfección femenina.
Jonathan nunca lo supo. Si lo hubiera sabido, habría soltado la carcajada más genuina de su vida. Aceptaba a Peter como aceptaba el mejor sillón de la biblioteca, uno forrado de cuero rojo y gastado hasta la íntima comodidad con las curvas humanas. Ahí se sentaba Peter mientras hacía sus visitas de amor fiel y poético. Curiosamente, considerando ese lado de su carácter, Peter era abogado, y uno bastante astuto. Había heredado una fortuna, y su energía legal debía tener presumiblemente un motivo distinto a la adquisición de riqueza. Cuando Jonathan terminó la universidad, fue natural que estudiara derecho con el hombre que bien pudo haber sido su padre. Todo quedaba en familia. También era curioso, tan curioso para Jonathan como para el hombre mayor, que desde el principio pareciera ser más que un éxito moderado en su profesión. Con el tiempo, ganó más de un caso gracias a su extraño don natural, más que por su conocimiento del derecho. Era bien sabido cuál sería el veredicto cuando el jurado salía sacudiéndose de la risa contenida. Jonathan logró defender con éxito un horrendo caso de asesinato gracias a ese extraño poder suyo. Podía convertir lo terrible en cómicamente irresistible. Era algo que iba contra toda la lógica, y la prensa lo criticó, pero tuvo éxito. Jonathan llevaba 2 años ejerciendo la abogacía, y Peter había ido asumiendo poco a poco el papel de amante perpetuo hasta casi dejarle todo el trabajo, tomando té cada tarde y fumando como su antigua amada le permitía. Peter era un hombre apuesto, muy pulcro en su vestir y especialmente quisquilloso para ser hombre con respecto al contacto con lo sucio o lo desaliñado. Su repulsión por el ambiente cargado de las salas judiciales había crecido, al igual que un verdadero asco que lo predisponía injustamente hacia los clientes de posición social inferior. Pero Jonathan no tenía esos escrúpulos. De hecho, le gustaba tener a su mentor sentado, aunque fuera metafóricamente, a los pies de su encantadora madre, tomando té y jugando con las sombras de un amor pasado. En privado, pensaba que Peter estaba mejor para eso que para el derecho. Ningún hombre debería estar donde corre el riesgo de ver un desastre horrible en cualquier momento, si es que tiene el estómago tan condenadamente delicado, se decía. No era infeliz, aunque hubiera renunciado, o más bien el destino le hubiera prohibido los placeres de la vida que colgaba demasiado altos sobre el muro de su situación. Estaba orgulloso de no haber intentado alcanzarlo y de verlos ser tomados y devorados por otros con un gesto amable y bromista de su parte. Aquel día, el día en que Laura Wayne hizo su salto ágil y rápido para evitar el peligro que él había provocado, estaba destinado a marcar una época en su vida. 2 días después, Jonathan la conoció en una pequeña cena. La ciudad natal de Jonathan, aunque no grande, tenía una notable habilidad para imitar las modas urbanas. Excepto en casos raros, no mostraba provincialismos. Jonathan era un invitado popular en cenas. Podía cenar sin decir casi una palabra, y aún así se le atribuía el éxito social de la velada. Jonathan admitía con una sonrisa que a uno no le podía ir tan mal si podía comerse una buena cena sin pagarla con conversación, y aún así llevarse el crédito. Sin embargo, esta vez le tocó acompañar a la señorita Laura Wayne. Era una belleza, aunque de un modo sutil que a veces ponía en duda tal hecho. Era muy alta, casi demasiado, al menos 1 pulgada más que Jonathan, pero de alguna forma lograba minimizar su estatura.
como algunas mujeres logran realzar su falta de ella. La sutileza de su belleza consistía sobre todo en que los hombres, en su gran mayoría, la reconocían, y las mujeres en su pequeña minoría. Las mujeres generalmente admitían que Laura Wayne tenía buen cutis y buenos rasgos, pero en cuanto a belleza, o esa combinación indefinible que la produce, no la veían. Los hombres sí. Jonathan apenas podía dominarse lo suficiente como para mirarla directamente al rostro cuando le ofreció el brazo para llevarla al comedor. Jonathan, cuya falta total de timidez era uno de sus principales encantos. Mientras estaban sentados a la mesa, Jonathan se dirigía sobre todo a la curva suave y fría de su hombro desnudo, coronado por un tirante plateado que sostenía su vestido de terciopelo negro. Jonathan no tenía la menor idea de qué llevaba puesto la belleza. Percibía confusamente suaves profundidades oscuras de tela que envolvían su figura alta y esbelta como una vaina. No habría sabido decir si los tirantes eran de oro o de plata. Sin embargo, era consciente de una larga cadena de platino de la que colgaba una cruz de diamantes. El objeto brillaba de forma obtrusiva. Se sentía extrañamente confundido ante ella. A veces, cuando intentaba decir algo a la muchacha, el brillo de la cruz parecía dejarlo mudo, como si perdiera por completo el hilo de lo que iba a decir. Una vez Laura rió. «¿Qué ocurre, señor Clapp?», le preguntó. «¿Ocurre?». Sí, parecía que iba a decir algo, pero luego se detuvo tan bruscamente. ¿Era algo escandaloso? «Lo he olvidado por completo. Le ruego me disculpe», dijo Jonathan. Sentía que se ponía tan rojo como una amapola. El labio inferior casi se le caía. Laura volvió a reír. La risa de la joven, a la vez burlona y acariciante, resonó en los oídos del hombre durante toda la noche. No pudo dormir. Un amor tan profundo había entrado en su alma que estaba demasiado vivo para conciliar el sueño. Cada nervio de su cuerpo era como un hilo de fuego. Todo su ser ardía con la divinidad más sublime del amor, ese que se da sin pedir nada a cambio. El pobre Jonathan jamás soñó con pedir. Jamás soñó con la posibilidad de que su amor fuera correspondido. Es dudoso que pudiera haberlo hecho y seguir amando. El amor, en su sentido más pleno, significa, para un alma rara, solo dar, nunca recibir. Y Jonathan tenía un alma rara. Su amor valía más, un solo minuto de él, que toda una vida del amor de otro hombre. Jonathan no conocía los celos. El nombre de Laura se asociaba con el de otro hombre. Un sujeto apuesto, elegante, con dinero y con encanto. Jonathan incluso pensaba en él con una extraña especie de afecto teñido de duda. Se preguntaba si sería digno de ella. Buscó su compañía. Lo observó. Finalmente, encontró un deleite puro al descubrir que poseía méritos bastante excepcionales. Convencido de ello, Jonathan pensó en la joven como ya casada, colocada más allá de su alcance honorable. No sintió sufrimiento por eso. Ni siquiera la deseaba para sí en el mismo sentido en que la deseaba el otro. Ella era su ala de mariposa en la existencia. Apenas podía atreverse a tocarla con las antenas de su pensamiento. Si llegara a poseerla, perdería su valor para él. Ningún hombre podría poseerla jamás como él ya lo hacía,
para el tiempo y la eternidad, ni siquiera él mismo. En esos días, Jonathan estuvo cerca de perder su insignificancia. Parecía más alto, casi imponente. A veces, Laura lo miraba con un asombro que comenzaba a despertarse, pero él no se daba cuenta. No percibía nada más que el éxtasis del amor absolutamente desinteresado que lo ennoblecía más allá de su propia comprensión. El verdadero héroe no puede escapar de su pedestal. La adoración eleva, como por una palanca divina, el alma por encima de sí misma. Peter Saunders notó el cambio en él, pero lo interpretó como un avance natural dentro del raro don del joven. Jonathan tenía más éxito que nunca en su profesión. Cada vez más, obligaba a la adoración de la risa y se abría camino a través de todos los obstáculos. Su madre se sentía orgullosa de él por ser su hijo. Su risa ante las bromas de él tenía un timbre de verdadero cariño. Se hablaba de Jonathan como posible figura en la política. Se insinuaba que un alto cargo no estaba fuera de su alcance. Un hombre que puede mantener así la atención de una audiencia puede sostener las riendas del poder, se decía. Cuando Laura oyó esto pareció reflexionar. Aún así, la posible elevación de Jonathan no la conmovió. No lo había pensado como amante. Aún no. Eso llegó después. Había una obra benéfica que se celebraría en el pueblo para construir un nuevo salón. Una compañía de teatro famosa con un éxito de Broadway había sido contratada. Curiosamente, la obra tenía entre sus personajes a un bufón de la reina, y el bufón murió repentinamente poco antes de la fecha de la función. En realidad, él había sido la estrella del reparto, aunque el dramaturgo no lo había previsto así. El hombre había ganado, casi sin proponérselo, una notoriedad excesiva. El bufón hacía la obra. Cuando murió hubo consternación, pues no había nadie entre los profesionales que pudiera tomarse un papel sin que la obra entera se viniera abajo. Entonces, Jonathan apareció de repente en su verdadero papel. Fue acosado, primero por sus conciudadanos, luego por el director. No dudó mucho, aquello le atrajo. Era, y lo supo instintivamente, el lugar justo después de muchos días. La pieza encajaba en su propio nicho. Laura estaba fuera del pueblo. Regresó la noche de la función. Se sorprendió al ver a Jonathan aparecer con el tradicional gorro y cascabeles. «¿Pero si es Jonathan Clapp?», susurró a una mujer a su lado. «Sí, ¿no lo sabías? El profesional murió y Jonathan Clapp está haciendo su papel», dijo la mujer mientras su rostro se arrugaba de risa. El público enloqueció de entusiasmo con su propio bufón. Cada movimiento, cada palabra fue aplaudida y las risas subían y bajaban como las olas del mar. Hasta el final. Entonces, el pobre bufón, de rodillas ante la reina, confesó su amor. De repente, un silencio como un impacto lo cubrió todo. El público se quedó inmóvil y contuvo la respiración. Aquello era algo nuevo. No lo esperaban. La tremenda ternura que solo puede crear una gran comedia se les presentó. Se les reveló. Cuando cayó el telón, la sala entera se puso en pie al unísono. Algo casi como histeria los recorrió. Jonathan salió una y otra vez. Al día siguiente, se supo que había rechazado las ofertas más halagadoras para continuar con la compañía.
Se decía que era mejor que el comediante muerto, que una carrera se abría ante Neil. Esa noche Jonathan asistió a una cena en su honor. Fue tratado como un héroe. Laura, que estaba presente, no se acercó a él como los demás. Después de la cena, lo llamó a un pequeño invernadero junto al salón. Estaba medio oculta tras unas altas palmas y le hizo señas. Él negó levemente con la cabeza. Ese simple gesto provocó la risa de todos los que lo vieron y no entendieron. Ella insistió. Él vio un destello de esmeraldas en su dedo. Al cabo de un rato, se escabulló y se unió a ella. La joven no lo dudó. Estaba atrevida. Estaba fuera de sí misma. «Jonathan», susurró. «Jonathan». Él supo que ella se entendía a sí misma como en el lugar de la reina en la obra. Supo que se había delatado. Supo que al fin era posible tomar además de dar. Pero el acto de tomar no tenía sabor para su alma. Sabía que si tomaba el amor se iría, tanto de su alma como de la de ella. Lo que la había conmovido era el bufón en el clímax supremo de toda broma. Ni siquiera por ella podía aceptar como suyo ese hecho triste que subyacía. No podía pasar su vida entera actuando un papel que no era su verdadero derecho de nacimiento. Cuando ella susurró de nuevo y le puso una mano en el brazo, él simplemente rió. Volvió al salón donde estaban los demás. «Otro ramo para el bufón», exclamó alegremente. Hubo una carcajada general. El rostro de la joven se encendió. Luego palideció. Después también ella rió con su valiente espíritu. Nadie podría haber dicho esas 5 palabras como las dijo Jonathan. Nadie podría haberlas hecho tan inexplicablemente graciosas. Cuando Jonathan llegó a casa esa noche, las luces estaban encendidas. El amante perpetuo aún no se había ido, y la anciana Lois lo esperaba en la pequeña sala cerca de la puerta. Los sirvientes habían salido. Ella le abrió antes de que él pudiera sacar su llave. La vieja Lois lo llevó con suavidad a la pequeña habitación iluminada. «Jonathan», dijo, casi del mismo modo que la joven. «¿Qué pasa, viejita?» «Lo sé», dijo Lois. «Entonces, ¿sabes por qué me río?», respondió Jonathan. Ella lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas, la boca temblando. «Ríe, viejita. La vida solo puede enfrentarse así, tú como yo, o nos hundirá a los dos. Ríe, viejita». Lois rió. La risa de Jonathan resonó. «Es un dúo», gritó alegremente, y volvieron a reír.